Buenos días, mis hermanos. Es un gusto estar de nuevo con todos vosotros. Qué hermoso es alabar a Dios. Hemos tenido un tiempo de alabanza hermoso. Y qué bonito también poder ver la cara de los hermanos, ¿verdad? Así que es un gozo. Vamos a la palabra en esta mañana. Esta mañana la palabra que vamos a estar estudiando se resume así. Creemos en un Dios soberano que interviene en la historia. Él conoce a los suyos y su fundamento está firme. Pero vamos a leer en el mismo lugar que la semana pasada, porque vamos a usar ese mismo texto. Génesis 26, 17 y 18. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. La historia muestra que los filisteos bloquearon la boca de los pozos con tierra, con desechos seguramente, y lo llenaron todo. Y era inaccesible tomar agua de esos pozos. También en la historia de la Iglesia, el pozo de agua viva, el pozo de las verdades bíblicas, han sido tapadas en muchos momentos de la historia por el espíritu filisteo, para que los hombres no tengan acceso a la verdad de Dios, a la verdad que levantó a hombres del pasado y mujeres del pasado que creyeron en Dios. El ocultamiento y el abandono de verdades, más la adaptación de ideas centradas en el hombre, poniendo al hombre en el centro de la cuestión, es la causa principal de la declinación de la Iglesia y el adormecimiento, el letargo espiritual de la Iglesia. En la Reforma protestante del siglo XVI eran las verdades vitales de la salvación que estaban ocultas completamente, cubiertas por toda esa masa de enseñanzas que caracterizaban a la Iglesia católica de la época. No tenían vida espiritual, no podían acceder a ella. La Biblia estaba escondida de las manos de los hombres y de las mujeres. Se mantuvieron en la oscuridad, en ignorancia, y las grandes verdades del Evangelio no se predicaban para salvación. Si vamos al siglo XVIII, también igual ocurrió lo mismo. Y así una vez tras otra, en otro avivamiento de Irlanda y después de Gales, y en un montón de avivamientos que hubieron hasta el siglo XIX, ocurría lo mismo. Antes de que hubiera ese avivamiento había un letargo, un adormecimiento de la Iglesia, una relajación, una comodidad, donde otras doctrinas eran establecidas. No había mucha vida, pero había muchos pensadores o estudiosos. La historia de Martín Lutero fue así. Él, como cavando por algo auténtico, estaba, y viéndose a sí mismo con su indignidad y con sufrimiento en su alma, se consumía. Pero en un momento dado vio una gran verdad, la verdad de la justificación por la fe. Por la fe. Somos salvos por la fe y no por las obras. Y Dios le amaneció cuando se encontró con esa verdad, como si hubiera visto la luz
¿verdad? Y la reforma, a través de él, se extendió a muchos países de Europa. Bueno, así sucedió también en otros momentos, con los hermanos Wesley, por ejemplo. En el siglo XVIII ocurrió lo mismo. La historia nos lo dice. Juan Wesley tuvo una experiencia cuando su corazón se sintió extrañamente calentado todo el día por el Espíritu Santo. Algo muy raro le estaba ocurriendo, según él, el 24 de mayo de 1738. Pero eso fue después de unos 2 meses, donde se abrieron sus ojos a la verdad de la justificación por la fe. Así podríamos seguir hablando de otros momentos donde cambió el panorama de la Iglesia por hacerse viva o por hacerse vivos fundamentos de la fe de la palabra de esta manera. Y es que el redescubrimiento de doctrinas vitales los llevó finalmente a una vida que no tenían, a una vida que anhelaban, más profunda, a una vida que deseaban, pero que no estaban gustando. Hay que despertar a esta verdad y hay que destapar las fuentes antiguas, y luego que son destapadas, vida viene de repente. Pero antes hay una preparación invisible, porque hay que estar dentro del pozo. Y estar dentro del pozo significa que hay que trabajar para destapar eso. Hay que trabajar, hay que sudar, hay que cavar, hay que limpiar, hay que sacar todo para traer a la luz lo que quedó oculto. Así que hay ciertas verdades que son esenciales para beber de los pozos antiguos. Y mientras se niegan estas verdades o se descuidan, los filisteos siguen llegando y tiran tierra y tiran su basura. Y el agua de vida se oculta. Así que hay que eliminar el trabajo de los filisteos y tomar las verdades de Dios, sacarlas y levantarlas y ponerlas en la luz. Por ejemplo, una verdad que debería ser más levantada hoy que nunca es la verdad sobre el Dios soberano, trascendente, viviente, que actúa hoy en la historia, que ha actuado siempre en la historia, que interviene en la historia de la humanidad, que interviene en la Iglesia, que interviene en nuestras vidas. Dios soberano, trascendente, que interviene. Por eso, mis hermanos, que tenemos que levantar esta gran verdad. Creemos en un Dios soberano que interviene en la historia. Es una afirmación que la debemos levantar bien clara y fuerte en este tiempo. Dios intervino en la historia desde el principio. Si vemos a Abraham, vemos cómo Dios interviene, lo llama, lo escoge y le da promesas. Le prometió que haría de él una gran nación. Cuando hablaba con él, lo llevó fuera y le dijo, fuera del campamento, y le dijo, mira las estrellas. Cuéntalas si es posible. Y Dios le prometió que iba a hacer un pueblo de muchedumbres de gentes. Un pueblo que no podría contar, como le estaba ocurriendo con las estrellas de los cielos. Dios intervino en la vida de Abraham, le dio promesa, pero sin embargo nos encontramos que Sara era estéril. Wow, Dios le da una promesa, pero no le da la viabilidad para cumplirla de una forma natural, por las fuerzas del hombre. ¡Qué tremendo! Las promesas de Dios, mis hermanos, no se pueden cumplir sin Él. Esa es la cuestión. Las promesas de Dios no se pueden cumplir sin Él. Así que Dios tiene que seguir actuando en la vida de Abraham y Sara para lograr cumplir sus promesas. A pesar
de los momentos donde ellos cometen errores. Pero Dios sigue actuando en base a sus promesas. Y Dios finalmente cumple su propósito en la vida de ellos. Dios es Dios de propósitos. Y Él cumple sus propósitos. Lo que Él diseñó, lo cumplirá. El apóstol Pablo escribió a Timoteo cuando las cosas estaban muy difíciles. Timoteo estaba bien preocupado. Estaba perdiendo la esperanza en el futuro. Pablo estaba encarcelado, su maestro, su padre espiritual, su mentor, estaba encarcelado y próximo a su muerte. Y allí estaba Timoteo, asustado y alarmado, porque muchos se habían desviado de la fe y estaban apartando de la fe a algunos de los que estaban cerca de Timoteo. Entonces, Timoteo estaba alarmado por esas cuestiones. Y Pablo le escribe y le dice, sí, Timoteo. En Timoteo, 2 de Timoteo 2:19. Le dice, sí, Timoteo, es verdad. Han abandonado la fe, están desviando de la fe a algunos. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo es un hombre que sabe y tiene esa verdad bien presente, que Dios es soberano y Él tiene control de todo. Por eso el fundamento de Dios está firme y Él conoce quiénes son suyos y Él conoce lo que hace. Y esto es algo, mis hermanos, que la iglesia en general, la iglesia de hoy, a la iglesia de hoy le cuesta de creer. Y le cuesta de creer dando gracias por todo lo que acontece. Porque dar gracias por las cosas que no creemos que son buenas ni idóneas en este tiempo es duro. Y es algo que nos cuesta asumir. Pero, mis hermanos, es la verdad de Dios. Dios está en control. Él es soberano. No es que Él produce esta situación o algunas situaciones, pero Él está soberano sobre ellas, ¿verdad? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una fe de intelectuales. Hoy tenemos teologías humanistas, racionalistas, una teología filosófica que es terrible. Y Dios no es un concepto filosófico. A Dios lo han desdibujado, lo han pintado encima y se ve ahora borroso en muchos o en algunos aspectos. Para el apóstol Pablo estaba todo muy claro en referencia a la soberanía de Dios. Él no tenía ningún problema con eso. Él no tenía ningún problema con lo que dice la Biblia de la soberanía de Dios. Y él confiaba y daba gracias a Dios por todo, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos. Dios es y solo Él es. No hay más. Él es la vida. Y no solamente es la vida, sino que es el autor de la vida. Y argumentar y hablar de Él como si fuera un término filosófico, un concepto abstracto que se pueda manejar o amoldar a lo que yo no entiendo y lo quiero hacer entender por mi cuenta, por mi propia especulación. Entonces esos hombres que hacen eso están desterrando a Dios de la historia.
Para esos hombres, a Dios ni está ni se le espera. Han negado la autoridad de las Escrituras. El énfasis hoy está en la búsqueda del hombre por Dios. Como si Dios nunca se hubiera revelado a sí mismo. ¡Qué locura! Cuando la Biblia nos enseña que Dios desde el principio está buscando al hombre. ¿Quién fue el que buscó a Adán cuando pecó? ¿Dónde estás tú?, le preguntó a Adán. Dios siempre está buscando al hombre y se ha revelado al hombre, ha intervenido en las situaciones y en la historia del hombre. Porque el hombre, mediante su propia búsqueda, no puede encontrar a Dios. Nuestro Dios es soberano, trascendente, eterno y está activo. Nuestro Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan 5:17 podemos leer esa verdad. Dios está en su trono, mis hermanos. Está arriba y sin embargo está con nosotros. Está entre nosotros, vivo, interfiriendo en nuestra vida. Un Dios que visita a los hombres y especialmente a su iglesia, a su pueblo. Otra cosa que se ha ignorado es la condición del hombre en el pecado y bajo la ira de Dios. Esta es una doctrina que el hombre natural abomina, lo siente como un insulto para él. La verdad de la Biblia es que el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías 17:9. Y es que la gente está tratando de justificar el pecado en términos de psicología o de educación. Pero por mucha educación, por mucha labor psicológica en el hombre seguirá siendo pecador, porque esa es su naturaleza. La educación no lo puede cambiar. Hoy día, después de este sufrimiento que estamos viendo del coronavirus, el hombre parece más educado que nunca. Es amable con sus vecinos, está haciendo favores de una forma desinteresada, porque todos están viviendo lo mismo. Y cuando todos sufrimos lo mismo, todos podemos ser amables con los demás, porque nosotros también estamos sufriendo de eso. Pero cuando esto pase, esa buena armonía que parecemos tener ahora se acabará en pocas semanas o pocos meses. Aún se acabaría hoy mismo si no hubiera lo esencial para las familias. Comenzarían las peleas, los robos, los hurtos, hasta los asesinatos. La educación no puede cambiar al hombre. El hombre, por naturaleza, es pecador y está lleno de maldad. Ahora, escuchen, iglesia, cuando hay tiempos en los que se andan en las fuentes antiguas, en las verdades que afirmaron los apóstoles, vemos a hombres y mujeres gimiendo, agonizando bajo la convicción de pecado. Son tan conscientes de su indignidad y su vileza que sienten que no pueden vivir si Dios no interviene. Eso ocurrió a los hombres a cada generación antes de los avivamientos que al principio hemos mencionado. Había este sentir, esta convicción de necesitar a Dios y su intervención en nuestras vidas para poder ser lámpara encendida en este mundo. Él conoce a los suyos, nos ha dicho la palabra, y su fundamento está firme. Pablo fue consciente de esta realidad, que su fundamento está firme y que él conoce a los suyos.
Así que Pablo también, por medio de la ayuda de Dios, se conocía a sí mismo. Y él dice, en mi carne no mora el bien. Romanos 6, 18 y 24. Y él dijo, miserable de mí. Así que esta fue una verdad que llegó también a la vida del apóstol Pablo. Esa verdad de la condición del hombre, esa verdad del pecado, de la naturaleza pecaminosa, donde el hombre no puede hacer nada sin Dios. Él dijo, en mí no mora el bien, miserable de mí. Esa condición hizo que Pablo viera su propio pecado, se horrorizara de él y clamara por su liberación. Orara, clamara para que el Señor interviniese en su vida. Y después le pudo dar gracias a Dios, porque el Señor lo liberó a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres en la iglesia cristiana tenemos que humillarnos. Tenemos que caer de rodillas ante el Dios santo y justo. Y no hay ninguna otra esperanza para nosotros, sino también cavar los pozos, como hicieron nuestros antepasados. Cavar y ver las verdades de Dios. Y que si no nos humillamos a Dios, no tenemos ninguna esperanza. Es nuestra arrogancia y nuestro orgullo, también de los cristianos, sí. Somos orgullosos, somos arrogantes y nos cuesta doblar la rodilla delante de Dios también. Es nuestra tendencia también fijarnos y definir a Dios a nuestra propia imagen, en lugar de caer de rodillas postrados ante Él. Y eso es lo que se interpone entre nosotros y el Señor. Mis hermanos, sometámonos enteramente a la revelación que Él nos ha dado. Dios es santo, la revelación que Él nos ha dado en las Escrituras. Dios es santo y Dios también es justo. Y Él odia el pecado con todo su ser. No tenemos esperanza sino la que viene de nuestra debilidad. Cuando soy débil ante Dios, cuando me humillo ante Dios, cuando clamo delante del Señor por su intervención, entonces soy fuerte ante el mundo que me rodea. Dios fue quien intervino en la vida de Isaac y lo llevó a Gerar. Gerar tiene un significado muy particular. Significa lugar de parada. Lugar de parada. Así que allí en Gerar Dios paró a Isaac por un tiempo. A Jacob lo llevó a Peniel. Allí también lo paró por un tiempo a Jacob. Y Jacob en Peniel luchó con Dios y venció. También lo llevó allí el Señor. En esos lugares los detuvo. Los hizo débiles tanto a Isaac como a Jacob y también a muchos otros. Los hizo débiles. También llevó a Ana a clamar al templo. También la hizo débil, clamando en el templo, hasta el punto que Elí la tuvo por borracha. Mis hermanos, pero Dios la llevó allí. Todo lo hace Dios con el propósito de afirmar su amor y su elección por nosotros. Él afirmó su elección y su amor con Sara, lo afirmó con Abraham, con Jacob, con Isaac, con Ana. Dios también nos ha traído en este tiempo a nosotros a un lugar de parada.
lugar de parada donde tenemos que ver dónde está nuestra confianza, cuál es la necesidad que está aflorando en nosotros, para que actuemos con el Señor a favor de su propósito. Que Dios nos dé la gracia para meditar sobre estas cosas. ¿Cómo nos acercamos a Dios en estos días? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos o queremos estar en su presencia? Y no tienes que mirar a otros, tienes que mirarte solamente a ti. Tenemos que empezar por nosotros mismos, porque este es un asunto personal. Dios te ha traído a este momento, a este lugar, a este momento de parada. Esto es personal. Esto es personal. Es personal como la parábola de aquellas vírgenes, que cada una tenía que tener su lámpara encendida. Y nos dice la palabra que las vírgenes prudentes no durmieron, sino que estaban con sus lámparas y con aceite en sus lámparas. Pero nos dice que hubieron también vírgenes insensatas, que tomaron su lámpara, pero se durmieron y no tomaron aceite en sus lámparas. Y cuando vino el esposo, estaban descuidadas y no pudieron ir con él. Mientras que iban a comprar el aceite, cuando se dieron cuenta ya era tarde, mientras que iban a comprar el aceite, vino el esposo. Mis hermanos, tenemos que estar comprando en esta hora aceite. No durmamos, tenemos que cavar los pozos. Tenemos que entrar en esa lucha, si es necesario, como le ocurrió a Jacob. Tenemos que descubrir lo que está tapado, para que la verdad de Dios salte en nuestros ojos como una revelación fresca. En todos los tiempos, Dios se apodera de hombres desconocidos, de los cuales nadie ha oído hablar, y a través de esos hace obras hermosas, poderosas, para el tiempo concreto de Dios. Para el tiempo concreto de Dios. Y así lo ha hecho durante toda la historia, mis hermanos, y así lo hará también hoy. Por lo tanto, el llamado es este. ¿Hay alguna evidencia de las obras de los filisteos en tu vida? ¿Hay evidencias de que hay verdades que se pusieron en tu corazón, pero ahora están tapadas por razonamientos, están tapadas por incredulidad, están tapadas en tu corazón y no salen con fuerza y con luz? Si las hay que limpiar el pozo y volver a los fundamentos de esas verdades. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos ahora, ¿qué espera realmente el Señor de su iglesia hoy en día? ¿Qué espera de nosotros? Miren, es un momento en el que debemos ser muy sabios, porque cuando estábamos llegando al año 2000, ahora estamos en el 2020, pero cuando estábamos llegando antes del año 2000, una gran mayoría en todos los países estaba esperando algo terrible, que pasaran cosas terribles. Era lo que se denominó el efecto del año 2000, y en inglés había algo que se hizo famoso en aquel tiempo, se escribieron libros, pero que ya está olvidado. I2K. I2K. Se llamaba, ¿verdad? Los profetas de turno, en ese año 2000, antes de ese año 2000, los profetas de ese momento auguraban desastres sin par. También decían que gracias a ese evento sin precedentes, que iba a ser algo mundial, la Iglesia iba a tomar
posiciones de autoridad en la tierra y que las gentes en desesperación iban a correr a las iglesias cristianas buscando ayuda y se iban a entregar al Señor sin paliativos. Y que sería un gran avivamiento mundial. Pero, mis hermanos, llegó el 1 de enero del año 2000 y nada ocurrió en el mundo. Todo siguió igual. Todo lo que profetizaron esos profetas quedó reducido a simple y vano vapor de humo. Les quiero decir, no andemos obsesionados con las señales respecto al fin del mundo. Muchos se han equivocado en toda la historia. Muchos han anunciado cuándo iba a ser ese fin del mundo y se equivocaron. Dejémonos de tonterías como esas. Gastemos nuestro tiempo en prepararnos para estar listos cuando esto acabe. Y cuando esto acabe, estar encendidos con un mensaje a flor de labios que exprese la gloria de Dios y nuestro amor por Él, que exprese también nuestra compasión por los perdidos. Que estemos con nuestras lámparas encendidas, porque si viniera el Señor hoy, o viniera el Señor mañana, o la semana que viene, que nos encuentre preparados y no durmiendo. Isaac se podría haber estado quieto, adormilado, hasta que acabara el tiempo de hambre en aquella tierra. Pero no lo hizo, no quedó quieto así. No era tiempo para eso. Son tiempos de Dios para activar nuestros sentidos y no tenerlos dormidos. Debemos estar bien despiertos para estar con el Señor Jesús y gozarnos con Él. Estemos con Él, gocémonos con Él, alegrémonos, porque Cristo echó fuera nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestro luto, nuestra incredulidad, nuestro pecado. Gocémonos con Él al lugar de parada donde Él nos ha traído. Gocémonos con Él en coronavirus, en esa cosa, en esa tierra, en ese momento, ¿verdad? Que es un momento de necesidad, como ocurrió en la vida de Isaac, un momento de necesidad, una parada ahí con necesidad, y también en la vida de Jacob y de tantos. Es un momento de necesidad, nuestro momento se llama coronavirus. Pero acerquémonos, preparémonos, usemos este tiempo para estar en la presencia del Señor. Que Él nos corone con el gozo de su verdad y su presencia. Somos salvos por la fe. Él está con nosotros, en control de todo. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestras tristezas, para que tú y yo ahora vivamos confiados en su soberanía, en su intervención sobre la tierra y en nuestras vidas. Mira, 1 de Juan 2, 20 y 21 dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mis hermanos, la palabra nos dice que nosotros conocemos todas las cosas. Podemos discernir entre la verdad de Dios que tiene que ser levantada ante nuestros ojos y discernir sobre las mentiras que se centran en el hombre y no en Dios y su propósito. Creemos en un Dios soberano que interviene en la historia. Él conoce a los suyos y su fundamento está firme. Creemos en un Dios soberano que interviene en la historia y que interviene en mi vida y en tu vida. Yo necesito que Él intervenga. Y estoy seguro que tú también lo necesitas. Así que
Pidámosle que Él nos ayude, porque queremos ser como aquellas vírgenes de la parábola, pero prudentes, despiertas, sensibles a estos tiempos, llenas de amor por el esposo, llenos de amor por Jesús. Queremos estar con Él. Porque eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y vamos a orar un momento. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Señor, por esta parada que tú nos has, a la que tú nos has traído o la que tú has permitido, Señor. Esta parada que nos va a ayudar a los que te amamos. Nos va a ayudar a bien. Y te damos gracias por esta parada también, Señor. Te rogamos que nos ayudes, nos enseñes a usar bien el tiempo, a acabar, a buscar la verdad escondida, las verdades que han quedado opacadas, para sacarlas a luz y se han abierto nuestros ojos a tu revelación. Te damos gracias, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Por eso queremos venir a ti y arroparnos debajo de tus alas, porque ahí tenemos protección, seguridad, y tu propósito y tus promesas siempre se cumplen en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos en esta semana a conocer en nuestro corazón verdaderamente que tú intervienes en nuestra vida, que tú intervienes y tú conoces a los que son tuyos. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, mis hermanos. Adelante, tomen la palabra, abrácenla y dejen que la verdad aflore en sus corazones, desechando y quitando las cosas que lo hayan opacado, que hayan opacado las verdades de Dios, la palabra de Dios. Les amo, cuídense y no salgan de casa. Sean buenos.